Hace poco que volviste. Sí, hace una semanita que llegué a Rosario. ¿Y medio enferma? Sí, estuve bastante enferma. La humedad rosarina atacó al frío, toque. y aparte allá hacía tanto calor, se están acostumbrando que los veranos cada vez son más calurosos. También allá. Exactamente. La verdad es que, o sea, la diferencia del año pasado, que también estuve en los mismos lugares, fue abismal. Pero bueno, sí, ya reincorporándome a las actividades. ¿En qué destinos estuviste? Estuve en Suiza, invitada por el Foro Económico Mundial. Luego estuve en París, donde se estuvo desarrollando una conferencia para la disminución paulatina de los plásticos de un solo uso, eso en la sede de UNICEF de Naciones Unidas. Y luego estuve en la conferencia de cambio climático, las interseccionales, en Bonn, en Alemania. Alemania. Sí. Bueno, interesante la temática. Bueno, son las temáticas, ¿no?, que más están, el tema de los plásticos es el tema, ¿no? Sí. Entre tantos otros, ¿no? Contanos un poquitito, todas conferencias. Sí, exactamente. Todas conferencias, todo trabajo y todo también complejo, porque ahí es donde uno ve cómo confluyen los intereses de todas las regiones del mundo. Y bueno, pero también pensar las soluciones, que es un poco para lo que nos reunimos. ¿Te sentís en algún momento en alguna de esas conferencias donde hay tantas posturas y donde a veces puede haber, ¿por qué no?, posturas intransigentes, o que algunas que por ahí no ven el panorama global y se circunscribe a una mirada muy regional? A veces ¿ves el vaso medio vacío o siempre lo tratás de ver medio lleno? Es una montaña rusa. Hay de todo. Hay de todo. Sí. Hay momentos en los que uno dice, bueno, listo, no hay manera, no hay forma de que lleguemos con los plazos, que es lo que creo que es el recurso que más nos corre, el tiempo. Sí, te desesperanzas. Exactamente. Pero después después uno ve las personas que están realmente haciendo grandes cosas en distintos lugares del mundo, en distintos territorios, junto con distintas comunidades, con perspectivas interseccionales, interdisciplinarias, y decís, pucha, o sea, hay cosas que están pasando y quizás tiene que ver con impulsar estas estrategias, estas nuevas visiones, generar soluciones que sean colectivas, que sean globales, sin olvidarnos de cada particularidad de cada lugar. Así que la verdad es que es eso, es una montaña rusa. Llegan momentos en los cuales estoy muy abajo, pero después miro a mi alrededor y digo, no estoy sola en esto. Sí. ¿Y qué es eso que vos decís que a veces te pone abajo? Y yo imagino que debe haber una postura clara de los países industrializados en estas conferencias, en estas cumbres, y qué es lo que ellos plantean, ¿no? Porque uno le llama la atención, ¿no? Estamos en pleno 2023, se están batiendo todos los récords de temperatura, mucha población va a sufrir, lo está sufriendo ahora y lo va a sufrir más todavía, y a mí me cuesta creer que estos tipos no tengan la empatía suficiente como para sentarse y decir, che, vamos a hacer algo porque esto se va al tacho en cualquier momento. ¿Qué es la postura que ellos Totalmente. No siempre expresan abiertamente cuáles son sus intereses. La mayoría de la mayoría de las veces tratan de alargar las conversaciones. Claro. Como de llevarla... De poner trabas, digamos. Claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pasan en Naciones Unidas es tener pantallas enormes con textos, con documentos, donde van editando, con un secretario, van editando los aportes de los distintos países. Y quizás te levantan la mano y te dicen, ay, no conozco esta palabra, ¿qué significa? Y son palabras como... Claro. Si estuviésemos hablando, no sé, derechos humanos, pero lo podemos definir y así alargan la discusión durante días. Y son siempre los mismos. Los que hacen esas trabas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? China, Estados Unidos, China, quiero países. China, Estados Unidos, Arabia Saudita, India también, con el tema del carbón. Así que, bueno, la Unión Europea suele ser bastante diplomática o suele mandar a otro a que hable por ella. Bueno. La hacen bien, Claro. son astutos.
En esta mirada y en este punto, ¿se puede decir que los países, no sé cómo se llaman ahora, pero vieron que fueron cambiando? Antes éramos del tercer mundo, Sí, en vías de después hemos sido en desarrollo. vías de desarrollo, emergentes, no sé cómo nos denominan. Pero se puede decir que los países, estos, entre los que estamos nosotros, ¿podemos llegar a ser un poquitito más conscientes de lo que está pasando, de lo que Sí. está afectando al planeta? ¿Se puede Sí, decir esto? yo siempre pienso que el norte global, como a mí me gusta quizás hacer la diferenciación, yo siempre digo que el norte global tiene un montón de cosas que aprender del sur global, de nosotros, de nuestras culturas. Un caso concreto que te tiro. Dale. Primer día llego a Alemania, tenía que ponerme a laburar, se me rompe la computadora. Ops. Voy al servicio técnico, me tienen como 2 horas esperando, y cuando viene la chica me dice, no, estas computadoras son viejitas, Claro. 2018 mi computadora, Claro. yo la considero súper nueva. Oh, Claro. ¿Usted sabe que yo soy de Argentina? La mía debe tener 30 años, imagínate. Claro, La mía es de 2011. claro. No quiero ni decir de qué año Sí, la sí, sí. yo me quedo callado. Son viejitas, me dice, Claro. pasan estas cosas, vení que te muestro una nueva. Y yo me quedé como, no, yo vine para que me la arregles. Claro. No me quiero llevar una nueva. Pero bueno, eso me dio también la perspectiva de cómo están tan acostumbrados a tirar Sí, sí. y comprarse Sí. una cosa nueva. Y no es solamente por una cuestión económica, es también por la conciencia, que es precisamente lo que nosotros quizás lo tenemos más incorporado. Es que yo creo que vos le dijiste pueden ser más conscientes. Yo creo que nosotros somos más Sí. conscientes, porque aparte somos los que, las potencias son las que hacen los daños más grandes al país. Totalmente. O sea, son las que están en las cumbres y hablan y toman las decisiones, pero también son las que del otro lado son las que más daños causan. Entonces nosotros estamos acá como que parece que somos los culpables y no, somos víctimas. Exacto, tal cual. Creo que también tiene que ver con nosotros proteger lo que tenemos y ponerlo en valor. Ujú. Porque obviamente que esto hay que enmarcarlo dentro de un contexto donde tenemos una crisis que es económica, tenemos crisis también sociales, urgencias sociales, muchas personas que están bajo la línea de pobreza, entonces hay urgencias que tenemos que resolver. Pero ¿por qué no pensarlo en perspectiva de un desarrollo que sea sostenible? Es como que siempre vamos a las mismas soluciones, que son destruir la naturaleza, terminar con todos los bosques, ahora con el tema de la minería, el litio, desplazando a las comunidades locales en lugar de acompañarlas, empoderarlas a que hagan un desarrollo que Sí. sea local y que sea mucho más respetuoso con la naturaleza. Es como que se busca adaptar el sistema que ya está y no cambiarlo, no sé cómo decirte, Sí, tal cual. como modificarlo. Tenemos que seguir con esta política extractivista, Tal cual. pero no buscamos una forma sustentable de encarar las cosas. Exactamente, sí, esa es la palabra, es como estamos dentro de un modelo que es extractivista, que saca los recursos de la tierra, recursos que no son renovables, que no van a volver a generarse en miles de millones de años, y bueno, y tenemos una población que, o sea, nosotros tenemos una perspectiva de que el país y el mundo siga viviendo y que las generaciones futuras van a tener también los mismos derechos a un ambiente sano, a poder cultivar sus alimentos, a tener agua que sea potable. La crisis del agua también es un capítulo aparte. Creo que con los últimos 3 años de la Niña, cuando tuvimos el río tan bajo, ahí nos dimos cuenta de, che, esto nos puede afectar, esto nos está afectando. Y en este contexto de crisis climática esto va a seguir empeorando. Entonces, volviendo quizás a la agenda internacional, se pasaron por varias instancias. Primero se habló de mitigar el cambio climático. Eso quiere decir frenar lo que está pasando. Después se habló de adaptarnos. Bueno, esto va a pasar, va a seguir pasando y no hay manera de frenarlo abruptamente, porque eso significaría un breakdown, un corte de la economía, de la humanidad, etcétera, como pasó con la pandemia. Sí. También capítulo aparte. Entonces dijimos, bueno, vamos a adaptarnos a las nuevas condiciones. Y ahora ya se está hablando de pérdidas y daños. Es asumir Claro. que esto va a pasar, que va a haber pérdidas, las pérdidas se pueden recomponer y los daños no. Por ejemplo, los daños al revés, los daños se pueden recomponer y las pérdidas son como pérdidas de vida de Permanentes. personas. Claro. Exacto, son más permanentes. De especies. De especies, exactamente. Entonces, ahora lo que se está poniendo en discusión es
¿quiénes van a poner la plata cuando todo esto pase? Claro. Entonces, claro, o sea, son cosas que ya nos dan la perspectiva de que no va a haber una solución en el plazo en el cual la ciencia nos está diciendo que tendríamos que estar actuando. Sí, están como resignándose. Exacto, Y lamentablemente. Sí, y que se han adelantado los tiempos, ¿no? El plazo que era 2050, después de 2030, y ahora ya va a ser, no sé, dentro de 2 años. 3 años. Exactamente. Así que bueno, no quería venir a bajonearle. No, pero la la existencia. realidad Es que es la realidad, tampoco vamos a romantizar de que está todo bien porque no es así. Exacto. La idea es concientizar. Porque aparte, esto digo, ya lo veíamos venir. Cuando uno escuchaba de planes, de números, de no subir de tanto, de no bajar de tanto, que la temperatura... Interiormente uno decía, pero ¿se podrá? O sea, sabiendo todo lo que hay detrás, o sabiendo poco en realidad, vos que estás más metida por esa, sabes mucho más, pero sabiendo poco, pero suponiendo todos los intereses que hay detrás de estas grandes potencias, que en realidad siguen, les sigue importando la generación de ganancia más que la preocupación por las pérdidas, ¿no? Sí, totalmente. Entonces digo, ahora es como que bueno, nos acomodamos a lo que tenemos. Sí, una de las cosas que también pensaba mientras te escuchaba hablar es los países también tienen intereses que son corporativos, los petroestados, Estados Unidos, Qatar, donde obviamente que esto tiene que ver con la industria fósil, que es una de las que traza la economía mundial, te diría. Sí. Y de hecho, bueno, una de quizás los logros que pudimos rescatar de esta conferencia de cambio climático en Alemania es que siempre los corporativos ligados a intereses fósiles estaban encubiertos bajo cualquier otra inscripción, acreditación. Claro. Esta vez se logró acordar que ellos deban presentar sus conflictos de intereses. O sea, que digan, yo vengo en nombre de YPF, de Chevron. Okay. Para que vos sepas con quién estás hablando, porque al día de hoy iban con una acreditación que le da un gobierno o que les da una ONG fantasma que ellos mismos pueden crear, porque obviamente que tienen todos los recursos para hacerlo. Totalmente. Así que bueno, creo que eso va a por lo menos balancear un poco la discusión, de decir, bueno, yo estoy hablando con vos, pero sé que vos estás defendiendo esto. Sé con quién estoy hablando. Exactamente, pero bueno, obviamente que desde la sociedad civil, que es también lo que yo represento dentro de estas conferencias, nosotros lo que pedíamos era que no estén en las conversaciones ambientales, climáticas, en las negociaciones climáticas, porque ellos sabían que esto iba a pasar. Hay documentación de cómo en la década del 70 los científicos que contrataban las petroleras para analizar los impactos ambientales de su actividad ya sabían que el cambio climático se iba a aumentar de esta forma tan exponencial, y lo escondieron. Entonces, esta es una de las tantas ramas que hacen a que hoy estemos en lo que decimos una crisis climática y ecológica, por lo que también hablábamos del impacto en la biodiversidad. Esto me suena, viste, a como el fumador que empieza al chico de 20 años, 25 o antes ahora, ¿no? Empieza a fumar y alguien le dice, che, pero mirá que el cigarrillo te puede producir cáncer, entre otras cosas. Pero si yo soy joven, total, y si me llega a pasar, me va a pasar cuando tenga 40, 50 años, no importa, ¿no? Y entonces va pasando y llega a los 40, a los 50. Y ya estamos en los 40 y los 50. Claro, digamos. y entonces en un momento le dicen, che, tenés cáncer. No me digas, no, me voy a morir. Exacto. Ahora, cuando le dijeron a los 20 que esto le podía pasar... Y porque priorizó el placer cortoplacista, Total. como las grandes potencias priorizan el beneficio a corto plazo, decir, bueno, yo sigo ganando, pero bueno, a largo plazo, no sé. Cuando vos contabas recién, en los 60, en los 70, los científicos le presentaron los estudios, dijeron, bueno, pero esto va a pasar dentro de mucho, ¿no? Sí. Y ahora estamos acá, ¿no? Estamos acá y...
qué sé yo, a veces creo que es gente que todavía hay mucha gente esta que piensa que el dinero los va a salvar, ¿no? Totalmente. Sí, Elon Musk viendo si se puede ir a vivir a Marte. claro. Sí. Ya está, o sea, si nuestro planeta no está bien, nos vamos, buscamos vida en otro planeta. Sí, totalmente. Nos mudamos todos. Sí. Ese tipo de Ok. proyectos a mí me parece que, o sea, están fuera de foco, Sí. ¿no? Totalmente Pero absurdo. ni hablar, es gente con plata y sin neuronas. Sí, a mí me hace pensar en la película que hace un par de años que se estrenó, que fue Furor, No mires arriba, que es un poco, es una parodia, es una sátira. maravillosa. A ver, y está pasando en la vida real. O sea, aparece en Sí. esa película un millonario. No la vi, vos Es sabés. una distopía que, total y no, es real. Te cuento así. No me la spoilees. No te spoileo. Voy a hacerlo a propósito. Descubre que viene un meteorito a la Tierra, que va a Sí. chocar contra la Tierra, y este millonario que viene a hacerle una especie de Elon Musk o algo por el estilo, él, en vez de querer destruir este meteorito, mete presión al gobierno de Estados Unidos para extraer el metal que vendría a ser el litio para las baterías de teléfono, que a él le sirve para los teléfonos que tiene que vender. Entonces Claro. él no quiere que se destruya ese asteroide porque quiere sacar todo este mineral tan precioso para él. Y después plantea como alternativa mudarse a otro planeta. O sea, Claro. ese disparate lo estamos viviendo ahora. Yo no lo puedo creer a esto, la No, verdad. es tremendo. Ya no hay límites entre la ciencia ficción No, y la realidad. seguro. Aparte, la realidad creo que la superó. Sí, Sí. ampliamente. Somos una Ceci, película. siempre te pregunto lo mismo, parece que no tengo más imaginación, pero digo, después de que venís de estas conferencias ahora, volviste de 3. Muy lindo toda la cuestión fotográfica, los lugares, Suiza, Bonn, Alemania. ¿Dónde más estuviste, dijiste? En París. En París, escuchame. ¿Querés que te hable en francés? Te hablo. Antes estuve hablando en francés, Ay, ¿no? qué Sí, lindo. estamos. Decirle que no, decirle que El no. decirle que no. EPP, la Torre Eiffel, yo hablo así francés, no es así. Ya me está cortando el puso productor. relojito, ya puso relojito. Bueno, listo, no te hablo más francés. Pero digo, hermoso todo. Ahora, ¿cuál es la sensación como síntesis cuando llegás acá, ves lo que pasaste y ves tu realidad? Que nunca hemos hablado. La próxima vamos a hablar de todas las charlas. Vos tenés un montón de actividades acá que yo te veo en redes. Pero digo, ¿cuál es la sensación? Venir de estas charlas internacionales, tremendo, esta locura decide no, y luego llegar acá a Argentina con nuestra realidad, con lo que vivimos. ¿Cuál es esta cuestión interna tuya? Sí, bueno, yo siempre digo que si bien obviamente que disfruto y que me gusta y que me siento cómoda en estos espacios internacionales, y creo que es un poco lo que siempre busqué lograr en mi carrera, mi raíz está en Rosario y mi lugar es Rosario, entonces quiero servir de embajadora, o sea, que Rosario me use en el buen sentido de la palabra. Y ahí estoy sumamente abierta a ideas. Ahora estamos desarrollando precisamente con el Foro Económico Mundial un proyecto que se llama Aire Global. Después, si quieren, les cuento un poquito más de qué se trata. Pero siento que hay muchas cuestiones en las cuales nos estamos quedando atrás, pero no por falta de capacidad, o porque no tengamos la información, o porque no tengamos ni siquiera el dinero. Te diría que también está el dinero, sino por que hay algunos intereses que pesan más. ¿Eso estás como hablando siempre. acá? Esto estoy hablando acá en Ok. Rosario. ¿Caso? Caso árboles de la ciudad de Rosario. Bien. O sea, se sabe muy bien que tanto árboles como residuos tienen grandes intereses por detrás y que no se van a solucionar al corto De plazo. un día para el otro. Exactamente, no se puede, porque hay personas que lucran de esto. Bueno, el Entonces- tema residuos lo suponía, el tema árboles no lo suponía nunca. Sí, sí, sí. llama la atención, ¿no? ¿Viste vos? Un Algo tan- árbol. sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo sale puede ser? 500.000 pesos cada árbol que se extrae. Y Tremendo. hay particulares, empresas que se encargan de extraerlos. Después, obviamente, que también está la cuestión de sanidad de árboles, que es un caso aparte. Sí. Pero ¿por qué sacarían un árbol que está en buen estado de salud en un lugar que cumple una función? Parque Independencia, el tema de McDonald's. Como que hay un montón de cuestiones que además son presupuesto público. Entonces me parece que como ciudadanos está bueno que lo miremos a la cara y digamos, che, ¿qué está pasando acá? Y que a las personas que se están involucrando, y que tienen información y que se manifiestan y que además se involucran legalmente con estas acciones, no los dejemos solos. Seguro.
Nos tenemos que ir. Sí. Queda la invitación ya para dentro de muy poco. Quiero que hablemos, porque siempre que te invitamos y charlamos, porque nos interesa todo esto, lo de, ¿no? Suiza, todo, pero quiero que vengas y hablemos de acá. Local. Me De lo que encanta. nos está pasando, de que estas cosas que uno desconoce. Y te pregunto una frase cortita, o una de acuerdo o no, ¿qué te parece, qué pensás en relación a lo que recién dijiste del McDonald's en el Parque Independencia, en el ex hipódromo? Que me parece un ecocidio, me parece terrible. Es una empresa que es internacional y que además promueve un tipo de alimentación que no es la que protege el planeta, entonces ni el planeta ni la salud. Realmente me parece que ahí hay un tema económico sin lugar a dudas y que nosotros como ciudadanos tenemos que manifestarnos para tratar de frenarlo. Interesante. Ceci, como siempre, hablaríamos con vos horas, porque bueno, es muy lindo y lindo entre comillas, quiero decir esto, ¿no? Porque es preocupante, ¿no? Sí. Todo esto nos preocupa porque digo, es nuestra vida, es la de nuestros hijos, la de nuestro ambiente y decir, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Totalmente. Gracias, Ceci. Gracias a Gracias, ustedes, Ceci. un placer estar acá. Siempre un placer. Nos vamos a la tanda. Chicos, de verdad.